a Hebreos 11:1 en la versión Nueva Traducción Viviente. Porque se ha hablado tanto de la fe, pero a veces la fe la estamos viendo a un entendimiento de este mundo, no a un entendimiento de lo alto. ¿Sí? Por eso dice que la sabiduría que es de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Está en Santiago 3, pero que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, benigna y llena de misericordia, de buenos frutos. Entonces, bajo este fundamento de la fe que es Cristo, vamos a ver lo que es la fe. Entonces, en Hebreos 11:1, traducción viviente, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es como cuando alguna mujer está embarazada y dicen dentro de 9 meses van a hacer el bebé, pero tú puedes decir, bueno, pero yo no lo veo. Ahora hay máquinas y muchos artefactos muy adelantados que pueden hacernos ver al bebé. Pero realmente sin ver esos aparatos nos damos cuenta que es algo de fe, que vamos a ver cómo se está formando sus manitas, sus ojitos. ¿Saben lo que se forma primero en un bebé? El corazón. El corazón, ese corazón que late al sonido de quién tiene que latir, al sonido de qué, de Cristo, de Dios. Dice, la fe se demuestra en la realidad de lo que esperamos. Yo te llevo un momento de parte del Señor que pienses, ¿qué estás esperando tú? Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero la fe es algo que no es tangible en el momento. Y la fe se demuestra cuando están las cosas más duras. Porque ahí sabemos dónde está nuestro corazón, de qué nos hemos alimentado. Dice, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. O sea, son evidentes para nosotros, pero no se ven con estos ojos. Se ven con los ojos espirituales, donde tú en la intimidad estuviste ¿con quién? Con Cristo, en el Señor, en esa intimidad y en su palabra y en el Espíritu. A veces estamos tan acondicionados, ya fui a la congre, ya esto, y volvemos a seguir inconscientemente una rutina religiosa. Pero ¿sabes qué te dice el Señor? Vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Vamos a ver la semblanza del Salmo 23. Esto, escúchenme, no lo vamos a leer, escúchenme para ver esta semblanza con el Salmo 23, de lo que podemos ver la palabra con fe. Porque muchas veces cuando se oye la fe dice, ay, quiero ser sanado, o yo quiero un carro, o yo quiero esto, o sea, puras cosas humanas. Pero la fe nos tiene que llevar primeramente ¿a qué? A las cosas ¿qué? Espirituales. Dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero yo donde primero lo tengo que creer en mi corazón. Ahí yo me estoy levantando ¿a qué? A una actitud ¿de qué? De fe. Para mí es una realidad que Él es mi pastor, aunque no lo vea con estos ojos naturales, pero lo veo con los ojos del corazón, porque ¿qué dice la Escritura? En Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quién ha limpiado tu corazón? Cristo. Dice que en Efesios 5 que somos lavados por el lavamiento del agua, ¿qué? Por la palabra. Entonces, ¿qué vemos? Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y todos nos ponemos, sí, lo creo, nada me falta. Yo he visto los testimonios, pero no nos damos cuenta qué está pasando adentro. Tú, más que lo que puedas recibir, tú te estás levantando en una fe preciosa que está creciendo en tu corazón. Eso es lo más valioso.
Porque el Señor me mostraba que tenemos que aspirar a ver las cosas eternas, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y tenemos la palabra no para verla nada más desde un punto natural, sino desde un punto divino, desde un punto espiritual, viendo las cosas que no se ven, las cosas de arriba. Dice la Escritura en Romanos 8, los que fijan la mente, las cosas que se ven, o sea, de las cosas de la carne es muerte, mas los que fijan su mente en las cosas del Espíritu, que va a haber vida y paz. Entonces vemos aquí que dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Entonces ahí estamos operando que la fe se está haciendo dentro de nosotros una construcción espiritual. La gente a veces está más ocupada tenemos que hacerlo natural, yo lo sé, pero nuestro fundamento, ¿quién es en nuestra vida? Cristo. Entonces tenemos que empezar por el orden que Dios dice, lo espiritual. Entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hace descansar. ¿Dónde descansas tú? ¿Cuando te dicen que todo está bien? ¿O cuando a veces te dicen que no están las cosas bien y vas al descanso de tu Padre? Sí, Señor, pero tú eres mi pastor y nada me falta. Nada me falta, Señor, aquí estoy, porque estando contigo nada me falta. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás teniendo fe? Demuestras la realidad de lo que esperas, porque no lo ves tangible, no lo ves en este mundo, pero ¿sabes qué? Cuando operas así va a llegar, porque estás operando ¿qué? En el Espíritu. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver, es evidente para ti que va a llegar, porque te estás levantando en fe, en el Todopoderoso, en aquel que te llamó, en aquel que no falla, en aquel que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Después dice en el Salmo 23, dice, conforta mi alma. ¿Dónde confortas tu alma? ¿En las cosas que tienes? ¿En ver que todo está arreglado conforme lo querías? ¿O porque recurriste a tu pastor, donde nada te falta? Donde Él es el todo en todo. Y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Te va a guiar. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para guiarte, para darte instrucción, para llevarte por donde debes de ir. Y entonces, ¿qué vas a tener? Descanso. Y vamos entonces a Hebreos 11:3, ya vamos viendo aquí más la construcción interior. Dice Hebreos 11:3, nueva traducción viviente. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado. ¿Por orden de quién? Aquí hay que cuidar el corazón, porque a veces quiero que se forme el universo con mi orden, o con mi intención del corazón, o con lo que yo quiero. Pero aquí dice muy clara la palabra, con el orden de quién, de Dios. Yo no le puedo decir a Dios, hazlo así. Él es Dios. Yo no puedo meterme en sus terrenos, al contrario, con humildad, con amor puedo ir, Padre, ¿cuál es tu dirección para esto? Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Cuando tú recibes la respuesta de Dios de que Él es tu pastor, estuviste creyendo, almacenándolo en tu corazón, levantando en fe, orando, teniendo esa relación personal con Él, platicando con Él, y empiezas a recibir, ¿qué es lo que pasó? Que las cosas que eran invisibles se hicieron, ¿qué? Visibles. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero esa no es una fórmula, porque hay que tener temor reverente a Dios. Esto es una rica enseñanza, pero hay que tener temor de Dios.
¿Sí me explico? Porque es un hilo muy delgado cuando uno ya puede decir inconscientemente, ya lo hago yo. ¿Sí me estoy dando a entender? No. Por eso yo creo que el Espíritu Santo y el Señor esta mañana estaban dando en la alabanza que entrega. El Señor es lo mejor para ti. Desde la palabra de la semana que vimos al principio dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Porque a veces el corazón se desvía en conocimiento, se desvía en miedo, se desvía en ideas, se desvía en tantas cosas. Pero la fe en Dios nos mantiene con un corazón anclado en la verdad espiritual de Cristo, que es su palabra, para que estemos firmes en Dios, con un temor reverente a Él. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Tú te mantuviste en tu relación con Dios, tú te mantuviste en la palabra de Dios y que va a haber una respuesta. Te mantuviste en la fe y en la confianza y en la seguridad de que Dios iba a obrar tu respuesta, porque Él es tu pastor y que nada te falta. Pero ¿dónde descansaste? ¿A dónde llevaste a tu alma a descansar? ¿A la palabra de Dios? ¿A la presencia de Dios? ¿A los pastos verdes junto a agua de reposo? ¿O ya me dijeron que sí o ya me dijeron que no? ¿Cuál es tu descanso? ¿Las respuestas humanas o las cosas de arriba? Estas palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesús. Vida a los que la hallan y medicina todo nuestro cuerpo, con tu relación con Cristo, al creer su palabra, porque esperas que lo que no ves, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Tienes que hacer las cosas naturales, sí es cierto, vivimos en un mundo tangible, pero ¿cuál es tu primera respuesta? ¿Cuál es tu primera? ¿Dónde dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré los ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo cielo y tierra. ¿Dónde corres primero? ¿Dónde corremos primero? ¿Al Señor o corremos a otras cosas? Vamos a Hebreos 11:4, nueva traducción viviente. ¿Ya la tienen? Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Nosotros somos justos, ¿por qué? Por la ofrenda de Jesús hacia el Padre, ¿verdad? Dio su vida, dio su sangre. El gran yo soy también nos demuestra que envió a su Hijo como ejemplo, como ofrenda por nosotros. ¿Qué ofrendas estamos dando nosotros de fe al Señor? De amor. ¿Estamos creyendo o estamos creyendo más este mundo natural o estas situaciones? A veces se nos olvida que teníamos una deuda que nos era contraria y que ya Jesús la pagó toda en la cruz. Él nos justificó y Él nos resucitó y Él nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esta es nuestra posición. Nuestra posición no es otra. Mientras la gente está tratando por obras de tratar de llegar a la salvación, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo por la fe en Él.
por haber sido limpiados, rociados con la sangre de Jesús. Con todo eso no es un momento para que digas realmente tengo situaciones, porque todos enfrentamos situaciones todos los días, ¿sí? Pero ¿quién te da la victoria? En Romanos 8, ¿qué dice? La victoria es contundente, porque nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Hebreos 11:5 vemos que fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. ¿Qué fe tuvo Enoc en Dios para relacionarse con Él de tal manera que Dios se lo llevó? Sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y la verdad, la única manera con la que podemos agradar a Dios es que teniendo fe. Y lo vamos a ver más adelante. Enoc tenía fe en Dios. Tú naciste de nuevo porque pusiste tu fe en Cristo. Al nacer de nuevo, Dios, el Eterno, el Elohim, el Adonai, el gran yo soy, te ha llevado en Cristo a otra tierra. Tenemos que tener esa conciencia, porque a veces nada más estamos viendo la tierra terrenal y no valoramos así dónde estamos hoy espiritualmente. Te llevó a otra tierra, a otra ciudadanía, porque Filipenses dice que mi ciudadanía es de los cielos, y a una nueva ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y sabes cómo se construye esa ciudad? Cuando yo le creo a Dios, cuando yo camino en su palabra, cuando antes de estar confiando en otras cosas confío en Él y creo en Él. Y para mí la máxima autoridad es lo que dice Él, no mi comodidad o las cosas como yo lo quiero. Él pagó un rescate tan grande y expuso en la cruz a las potestades y a los principados, a la enfermedad, a la pobreza, a la avaricia, al dolor, a la amargura. Pero nosotros tenemos que levantarnos como una generación que ve las cosas de arriba. Estamos peleando por una descendencia que sea ¿para quién? Para Dios. Pero ¿dónde los chicos, los jóvenes tienen que ver ese ejemplo en nosotros? Que nos levantemos para ver las cosas de arriba, no las de la tierra. Hay gente que se la vive trabajando para las cosas de la tierra. Yo no digo que no se trabaje, pero hay que ver las cosas eternas, los planes de Dios, las cosas que Dios tiene para nosotros en el Espíritu. Por eso este mensaje se llama Viviendo en el Espíritu. Hebreos 11:6. Nueva Traducción Viviente dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Es imposible agradar a Dios sin fe. Dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. A lo mejor tú o yo en algún momento hemos tenido intenciones que no son las adecuadas, pero el amor de Dios, la paciencia de Cristo nos llevan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para centrar nuestra vida ¿en qué? En Cristo, en las cosas de arriba, en las cosas divinas. A tener una mirada, como dice Romanos 8, dice ¿qué? Que los que fijan la mente en las cosas del Espíritu, su vida es ¿qué? Vida y paz. ¿No tienes paz? ¿En qué estás fijando tu mente? ¿En dónde estás fijando tu corazón? Dices, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a mí también me tocaron esos tiempos de que tengo fe, bueno, voy a tener un carro, voy a tener esto. Pues sí, Dios te lo va a dar, pero lo importante son las cosas de arriba. Si no empezamos por la construcción de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios en nuestra propia vida, en el interior, ¿a dónde vamos? Creyendo la palabra, el Señor es mi pastor, nada que me falta. ¿Lo crees? ¿O estás apurado todo el día? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? En lugar de estar centrado en Dios,
diciéndole, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Esa es la relación personal. En la Reina Valera dice, Él es galardonador de los que le buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él, cuando nos acercamos a Él, le debemos creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. No sé si tú piensas por un momento si has recibido un galardón de parte de Dios. Sí, a veces en nuestra vida espiritual hemos recibido galardones, cosas que dices, esto nada más lo pudo haber hecho Dios, pero no fue nada más así del momento. Tú estuviste caminando ¿con quién? Con Él, buscándolo de corazón. Levante la mano quien realmente tiene mucho tiempo buscando a Dios de corazón y lo encontró y encontró respuestas. Porque dice que a Dios se le ama ¿qué? Con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas ¿qué? Nuestras fuerzas. No buscamos la respuesta en otras cosas, la buscamos en Él. Por eso dice, sin fe es imposible que agradar a Dios, y esa es la verdadera fe, ¿eh? Esa es la verdadera fe. No nos perdamos en lo que muchos años en estos territorios enseñaba la tradición. Tengo fe que se va a solucionar esto, tengo fe que se va a comprar esto. Primero hay que tener fe en lo que dice Dios. Y como consecuencia las cosas se van a alinear como Dios las tiene predestinadas, si tú estás siguiéndole a Él y el plan que Él tiene para ti. Por eso dice en Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? En la faz de las aguas. Tú has creído a Cristo y has sido recompensado por una sola ofrenda, que es Cristo. Hebreos 11:7. Y les voy a dar este ejemplo porque ahorita me viene, ustedes piensen y tienen sus propios ejemplos, ¿verdad? Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió las cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Sí? Por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe Noé condenó el resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Qué pasó? Dios le dio ¿qué? Instrucciones. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Así empezó esta congregación, así empezaron estos ministerios. Dios empezó a decir, se tiene que hacer esto. Y Dios así en nuestra vida nos empieza a decir, ¿qué tienes que hacer? Pero fijemos, como dice Romanos 8, la mente en las cosas del Espíritu y vamos a tener, ¿qué? Vida y paz. Si fijamos nuestra mente en las cosas de la carne, ¿qué? Vamos a tener preocupaciones y va a traer eso, ¿qué? Muerte. Si queremos poder, si queremos las cosas de antaño, si queremos cosas que vienen de un interés humano, ¿qué va a traer? Muerte. Pero si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, la vida del Espíritu que te va a traer vida y paz. Y vamos a ver a otro hombre de fe, Hebreos 11, del 8 al 10. Sí, hablamos de fe y quiero tener esto y quiero tener lo otro, pero ¿qué? Cuando Dios nos dice dar un paso que rompe con toda nuestra estructura mental, con nuestra vida como la queremos, ahí se ve la verdadera fe y ahí se ve el verdadero amor. Yo lo he tenido que hacer varias veces, no me pongo de ejemplo, el único ejemplo es Cristo. Pero yo creo que aquí hay gente que en su vida ha tenido que tomar decisiones y decisiones fuertes para seguir a Dios y seguir el plan de Dios. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¡Ay, qué fe! ¿Tú te irías a donde no sabes?
Pregúntale a tu compañero y vele a los ojos. ¿Tú te irías a donde no sabes? Pero ahí se ve si es dirección de Dios o no es dirección de Dios. Tú tienes que tener la convicción del Espíritu de Dios. Y otra cosa, cuando nosotros tenemos la convicción del Espíritu Santo, nadie nos la roba, porque es la construcción de Dios en tu vida. A menos que tú te dejes. Por eso es tan importante permanecer en Dios. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Ahora otra cosa, hay motivaciones e intenciones del corazón. ¿Te vas por la herencia o te vas por Dios? Si te vas por la herencia y lo tienes en un plano natural, te vas a extraviar un rato hasta que el Señor te va a hacer regresar. Pero si te vas por Él, todo va a salir bien. Hay que ubicar el corazón de las intenciones de este mundo, ¿no? Dice, se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero viviendo en carpas. A veces no es fácil, ¿sí? Sentirse extranjero en un lugar que no te es muy cómodo. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. ¿Qué les interesaba a ellos? ¿La vida de este mundo o les interesaba a Dios? Las instrucciones de Dios. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y nosotros tenemos que aspirar y crecer a ver lo que no se ve, porque eso es eterno. Pregúntale a tu compañero o compañera, ¿quieres vida y paz? Fíjate en las cosas del Espíritu, fija tu mente en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida ¿por quién? Por Dios. ¿Qué esperas tú? Pregúntate por un momento, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas tú? Es personal, Dios es personal. Dios no trabaja en masas, Dios es personal. ¿Qué esperamos? Una ciudad cuyos cimientos eternos, una ciudad diseñada por Dios, construida por Dios, o construida por el hombre, por tu misma fuerza, o por tu misma necedad, o por tu orgullo. Démosle lugar a Dios. Este mensaje de viviendo por el Espíritu, ya no estamos llamados para vivir por la carne. No decimos mucho, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo decimos. Pero ¿dónde están nuestros intereses? ¿Dónde está la intención de nuestro corazón? Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Y esos cimientos, ¿sabes qué? Se ponen cuando digo el Señor es mi pastor. O alguna parte de la escritura que Dios te ha dado y yo me mantengo firme ahí. Se está construyendo la Jerusalén celestial en tu corazón. La ciudad de cimientos eternos. Porque estás viviendo, ¿por qué? Por el Espíritu. La iglesia de Cristo no es un edificio, unos ladrillos. El templo del Espíritu Santo somos nosotros y todos conformamos como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa confianza, esa fe en seguir el plan de Dios, como viendo al invisible, aspirando a ver lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal. Esto nos lleva a construir la ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Cuando obedeces el plan de Dios, cuando tomas los materiales eternos de platicar con Él, tener una relación personal con Él, cuando tomas la palabra, cuando eres sensible y le das lugar al Espíritu Santo, diseños eternos. No decir, me dieron tal curso, tal plan, tal texto y te guió Dios. ¿Y Dios fue el que te llevó a eso? ¿O quién te llevó? Tenemos que seguir
la dirección de Dios, la relación con Dios, el plan de Dios. Vamos a Hebreos 11, del 11 al 12. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Todos queremos ver las cosas tangibles, ¿no? O sea, lo que se ve, lo que ya está seguro. Pero ¿qué pasó? Si Sara o Abraham hubieran dicho, ya estamos viejos, ya no podemos, ya dimos la primera milla, Señor, salimos de nuestra tierra, de nuestra parentela, te obedecimos, pero llega un punto que tienes que seguir obedeciendo. Tenemos que seguir obedeciendo. No nos podemos conformar a la cultura, a las ideas de este mundo. Estamos llamados a vivir por el Espíritu. Aunque veas tu cuerpo viejo o tu mente incapaz, Dios puede hacer la diferencia porque nada es imposible para Él. Dale un aplauso a Cristo. Él nos vino a dar una vida por el Espíritu. No nos vino a dar una vida de tener confianza en la carne. Levántate esta mañana, levántate en el Espíritu. Levantémonos como esa generación que le cree a Dios, que ve las cosas del Espíritu y no ve las cosas de la carne. Tenemos unas generaciones atrás que tienen que alcanzar la vida del Señor. No podemos estar parados, no podemos seguir las ideas de la cultura, de las cosas de este mundo. Tenemos que creerle a Dios. Ahí donde no se puede, donde hay debilidad, donde está seco, ahí Dios se glorifica. Salmo 78, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Sí, sí. ¿Podrá Dios hacer algo donde no hay nada? Sí. Despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. No sé qué necesitas esta mañana, si salud, si una relación más fuerte con el Señor, nuevas fuerzas, salir de lo viejo. No se, miren, amados, no se puede recibir vino nuevo en odres viejos. Ya ríndete al Señor y dile, me vacío de todo lo que he aprendido. Me vacío de mis intereses humanos. Me vacío de todo, lléname tú, Señor. No te va a llenar un lugar, no te van a llenar unos ministerios, te va a llenar Cristo, el Señor. Pero tu corazón tiene que estar centrado a Él, rendido a Él. Gloria a Dios por la iglesia, por sus ministros. Dios los usa. Hay que respetar el orden de Dios. Pero si no estamos primeramente cada uno con esa relación con el Señor, nos vamos a extraviar. Porque ahí sí no entendemos cuáles cosas son de Dios y cuáles no. Y Dios quiere llevarnos a entender cuáles son y cuáles no. No quiere que nos desviemos. Tu respuesta es Cristo. Tu respuesta no somos las personas. Tú no eres la respuesta para tus generaciones, pero Cristo en ti sí es la respuesta para tus generaciones. Por eso necesitamos vivir por el Espíritu. Necesitamos no tener confianza en la carne, como decía Pablo. En tus títulos, en tantas cosas, a veces hasta en lo que hace Dios. Por eso veíamos ese mensaje, consentidos o cercanos. A lo mejor Dios te ha dado todo lo que quieres, pero no eres cercano a como Él te quiere llevar. Dios en su misericordia hace muchas cosas, porque Él es Dios y nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Pero ¿somos cercanos o somos consentidos? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos quiere llenar esta mañana de fe en Él, de fe en lo que Él ha dicho, de fe en Él para seguir el plan y el propósito que tiene para tu vida. Lo que quiere esta mañana que pongas toda tu confianza y fe solo en Él. Él es tu Padre, Él es el Eterno, Él es el gran yo soy.
Los mares se agitan, las batallas se levantan. Estábamos viendo el miércoles en el devocional con los niños, Daniel 7, cómo venían los mares y las bestias. Y una niña dice, ¿y cuándo va a ser esto? Le digo, esto es todos los días. Ya lo estás peleando. Cuando no dices mentiras, cuando le crees a Dios que Él es tu pastor y nada te falta. Cuando oras por tus papás y crees que Dios va a hacer un milagro en su relación. Cuando tú oras para que Dios abra tu mente en los países. Los mares se agitan. Las batallas se enfrentan. Pero Dios sigue siendo Dios, soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y la Escritura dice en Job 42:2 que nadie puede frustrar ninguno de sus planes. ¿Quieres vivir en el Espíritu o quieres vivir en la carne? ¿Dónde está tu confianza? El Señor te dice esta mañana, no temas, yo estoy contigo, yo te saco adelante. Solo no veas lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. Veme a mí porque soy la eternidad. De veras, se pone uno a ver y está la situación de que tenemos que ver las cosas eternas, aprender más de las cosas eternas, no de las cosas temporales. Vamos a 2 de Corintios 4:18. Voy a leer la traducción viviente que dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista, ¿qué? En las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, todo se va a acabar. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Para dónde estás destinando tu vida? ¿Para lo que se ve o para lo que no se ve? Dios me mostraba, tenemos que ejercitarnos en ver las cosas eternas, las cosas de arriba, las cosas del Espíritu. Los que fijan la mirada en las cosas del Espíritu van a tener ¿qué? A ver si ya se la aprendieron. Vida y paz. El creer que el Señor es mi pastor y nada me falta, es levantar mis ojos en fe, creer con mi corazón y confesar con mi boca, Él es mi pastor. Él es mi pastor, Él me apacienta en pastos verdes. Estos son los pastos verdes. Pero ¿cómo vamos a la palabra? ¿Llenos de tu conocimiento o como un niño? El reino de Dios se recibe como un niño. ¿Qué me quieres explicar, papá? Quizás aquí estás y tú tuviste una relación dura con tu papá, que te cuesta trabajo ver a Dios con tu papá, pero ya, pídele al Señor que te limpie del pasado, de las heridas pasadas, ya. No se puede recibir vino nuevo en odres viejos, ni de los planes pasados. Una comida con 15 días en el refrigerador, en el mejor artefacto para guardarlo, ¿cómo va a oler? Por eso nuestra relación con el Señor es que diaria. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿cómo estás? Señor, vamos a platicar. ¿Qué trozo de la palabra me va a inspirar en el Espíritu? Para que yo no tenga este día en medio de las cosas que enfrente confianza en la carne, sino en ti. Él es tu pastor, Él es mi pastor, Él nos apacienta, nos alimenta espiritualmente, nos conforta, nos guía, nos unge, nos aconseja. ¡Wow! Él es nuestro pastor. ¿Quieren más? La pregunta es, ¿nos dejamos? ¿O tenemos una estructura tan grande que no lo dejamos entrar con su Santo Espíritu? No vivamos por lo que vemos, que es temporal. Vivamos por lo que no se ve, que es eterno. Como viendo a quién, al invisible. El reino de Dios es locura. ¿Es viendo a quién? Al invisible. Repitan, al invisible. A lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Ya no veamos las cosas de este mundo como si ahí tuviéramos nuestra vida. Tenemos que ver las cosas eternas.
¿Cuántas promesas nos ha dado? Pero tenemos que trabajar bajo ¿qué? La dirección de Él. Vamos a Hebreos 11 del 24 al 27 que dice: voy a leer la Reina Valera. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dejó el mundo y sus deseos, porque dice que el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece, ¿qué? Para siempre. Él empezó a ver, ¿qué? Las cosas, ¿qué? Eternas. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque sin fe, toda falta de fe que dice la Escritura es ¿qué? Es pecado. Toda falta de fe, pero hay que ver en qué tenemos la fe. Si realmente la tenemos en esto o en nuestra propia construcción, porque si no, no sé a qué ciudad vamos a llegar. ¿Sí? Teniendo las mayores riquezas del vituperio de Cristo, fíjense, es una enseñanza muy grande y está en la Biblia, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Y esta mañana es lo que Dios quiere decirnos. Vivamos por el Espíritu. Estemos firmes en ver ¿qué? Las cosas de arriba, las cosas espirituales, viendo al invisible. ¿Qué quiere decir nuestro corazón ligado a Dios? Por eso la palabra de la semana no es una casualidad, siempre va ligada a lo que Dios nos está hablando. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No es decir, ay, cómo amo a Dios religiosamente, pero me voy por otro camino. Hago quizás muy buenas obras, pero me voy por otro camino. Amar a Dios es decirle, Dios, lo que tú me dices es lo primero. Más allá de mí, más allá de lo que yo quiero. Porque la carne, el alma se quiere ir para otro lado. Pero tú eres mi Dios. Yo doy este mensaje con un temor reverente a Dios. Y reconozco que también a mí en áreas me falta. Pero el que tiene que ser glorificado en sus vidas y en mi vida es Él. Que tenemos que tener confianza en Él, fe en Él y centrar nuestro corazón en lo que Él nos pide, en la vida del Espíritu y no tener confianza en la carne. Lo profético que viene en este libro y que nos habla Dios es lo que va a venir. El Señor me ha estado mostrando que cantemos de una vez les voy a dar esto. Cuando nosotros cantamos esa alabanza de generación en generación, estamos haciendo un acto profético y estamos cantando y haciendo una declaración profética por nuestras generaciones. Lo digo porque aquí hay personas que han caminado mucho tiempo con Dios y ya su corazón está así. Hay gente que es nueva, si tú le das esta enseñanza, todavía su corazón tiene que estar siendo centrado hacia que Cristo sea el centro de su corazón. ¿Sí? Pero así este canto de que tenemos que mantenernos para ver las cosas que de arriba, las cosas que no vemos y viendo ¿quién? Al invisible.